Hola chicos, hoy vamos a hablar un poquito o vamos a retomar un tema que ya lo hemos visto en otras oportunidades, que es cómo nació el teatro. Vamos a ver por qué, cuándo, cómo nació el teatro. Vamos a hablar un poquito sobre Grecia. Grecia es un país que está ubicado en la parte occidental, al oeste de Europa, pero es un país que le ha dado al mundo una gran cantidad de cosas. Gracias a Grecia hemos tenido, por ejemplo, la democracia, que hoy nosotros vamos a votar por nuestros gobernantes. Bueno, antes no se votaba por los gobernantes, gobernaba el pueblo en una plaza directamente. Pero también nos ha dado muchas cosas, como por ejemplo nos dio el primer reloj despertador, por decirlo, los primeros robots, los avances más grandes en medicina, en astronomía, nos ha dado los Juegos Olímpicos, porque los griegos querían cultivar el cuerpo, a diferencia de otros países que habían en esa época. Los griegos querían perfeccionar el cuerpo, ¿no? Fíjense que hoy prácticamente la gente en general hace esto también. Pero los griegos crean el teatro. El teatro fue muy importante para ellos porque a través del teatro se lograba expresaron muchas cosas que, claro, en una época donde no había medios de difusión, no había revista, no había diario, el teatro se convirtió sino que con toda seguridad en el evento más importante que tenían los griegos. Esto sucedió más o menos 500 años antes de Cristo. Es decir, que cuando Cristo aparece sobre la tierra, hacía ya 500 años que apareció el teatro. El primer actor del que se lo puede nominar como primer actor se llamó Tepsis o Tespis. Este hombre fue, se puede decir, el creador de la tragedia. Los griegos tenían... el teatro griego, ¿cómo era? El teatro griego era un semicírculo que estaba colocado al borde de la montaña, porque ellos utilizaban para poner las gradas, los asientos en la montaña, porque los griegos lo que no hacían es construcción, como después hicieron los romanos, para poder lograr altura. Es decir, no hacían tribunas, por ejemplo, sino que utilizaban la ladera de la montaña. Tenía una forma de semicírculo, un poco más ancho que el semicírculo, y estaba construido en primer momento en madera y después fue construido en piedra. Tenía una capacidad como para aproximadamente 15.000 espectadores, y tenía una disposición donde se sentaban en la parte de arriba la gente, el público, y más abajo había un lugar especial para las autoridades. Así vamos a ver que, por ejemplo, ellos inventaron las fiestas dionisíacas, se llamaban, en honor al dios Dionisio, que era también a Dionisio lo llamaban Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Usaron este nombre, pero solo a manera de utilización, pero no tenían nada que ver ni Baco ni Dionisio con el teatro. Estas fiestas dionisíacas se hacían 2 veces al año, en primavera y en verano, porque las horas eran larguísimas, duraban prácticamente todo el día, y allí iba todo el pueblo. Se pagaba la entrada, pero era una entrada bastante cara. Sin embargo, a quienes no podían pagar, el Estado le pagaba, porque era muy importante. Solo podían actuar los hombres, las mujeres no podían actuar, pero sí podían concurrir. Y en esas gradas tenían un lugar habilitado que era exclusivamente para mujeres, no se podían juntar con los hombres. Aquí se representaban las tragedias y también las comedias.
pero las tragedias y las comedias eran puras, ellos no mezclaban comedias con tragedias. Hablamos recién de Thespis. Thespis fue el primer actor. El teatro griego se componía de un coro, más o menos unas 30, 35 personas. Ahí estaban los coreutas, se llamaban, que eran los que cantaban, los que decían la letra, y se colocaban en el centro, donde había un círculo, y ahí ellos cantaban. Y había uno que estaba en el escenario, un escenario que tenía un proscenio. Proscenio quiere decir, pro es ante, es la parte de adelante del escenario, y ahí esa persona, ese actor que era uno solo, contestaba lo que decía el coro. Aquellos decían algo y este contestaba. Pero después van a aparecer tres grandes trágicos en Grecia, que ya hablamos con ustedes: Sófocles, Eurípides y Esquilo. Y Eurípides es el que va a poner el segundo actor ahí en ese escenario para que los actores puedan dialogar. Hasta ese momento no dialogaban. Bueno, acá estas obras, estas competencias se hacían entre elencos, duraban 3 días, 2 veces al año, 3 días. Y actuaban elencos que competían, y había dentro del público se elegía a un jurado que coronaba a los ganadores, y los ganadores le ponían esa famosa corona de laureles que ustedes ven, como por ejemplo hacen en la fiesta de Surubí, en las carreras de autos. Ellos ya lo usaban. ¿Cómo se comportaba el público? Era un público bastante complicado, porque cuando gustaba la actuación pedían bis, o sea, otra, que repitan, y cuando no les gustaba, ellos ya usaban en esa época, miren, el huevo y el tomate podrido que le tiraban a los actores. Era, digamos, todo un acontecimiento la fiesta. Las fiestas en el teatro griego. Imagínense ustedes, alrededor de 15.000 a 17.000 personas sentados ahí. Ellos usaban los actores, como era, o sea, a los actores se los iba a ver muy chiquititos, entonces ellos usaban grandes máscaras, y con esas máscaras permitía que también sea como un micrófono, retumbaban, y usaban túnicas muy largas y también una especie de zueco para que la persona se haga más alta, digamos, ¿no? Así la gente podía ver y podía escuchar mejor. Ustedes imagínense, en una cancha de fútbol, un jugador es así chiquitito, se lo ve desde la tribuna. Bueno, acá pasaba lo mismo, pero con este vestuario, estas máscaras, crecían un poco. Así es como el teatro griego, digamos, va a tener gran ímpetu, y se va a ir a otros lugares de Europa después. El primer lugar que se va a ir es a Italia, pero en Italia el teatro no va a ser como era en Grecia, una cosa solemne. Los teatros ya eran diferentes. Ustedes conocen el Coliseo romano. Ellos, los romanos, hacían peleas. Era un circo, así como dice la palabra. Por eso no hay comparación lo que hicieron los griegos con los romanos. Más adelante va a aparecer, sí, la famosa en Italia, y sobre todo en España, con el siglo de oro español, el gran avance para que el teatro sea lo que es hoy. Bueno, espero que vamos a ir ahondando un poquito más, pero espero que a ustedes les sirva esto que estamos hablando. Es muy difícil compactar en un video tan cortito todo lo que pasa en Grecia. Pero yo quería hacer una pequeña
recapitulación y que les quede este video a ustedes para que de alguna manera les sirva también y cuando ustedes quieran lo puedan escuchar de vuelta. Los griegos con el teatro dieron a la sociedad, al mundo, un cambio, algo que nunca había existido y que sin embargo hasta el día de hoy existen. Las tragedias griegas aún se siguen poniendo en escena en distintos lugares del mundo. Gracias, nos vemos. ¡Hola! Creo que no pueden verme bien. ¡Estoy muy lejos! Con la máscara podrán ver mejor mi expresión y también escucharme, porque funciona como un megáfono. Por eso, los griegos inventamos las máscaras de teatro. También nos permiten hacer varios personajes. Yo soy la tragedia. Yo soy la tragedia. Y yo la comedia. Y yo la comedia. ¿Y ustedes quiénes son? El coro griego. Bah, adiós al coro. Llegó la hora de usar un actor. Esquilo, el primer dramaturgo del mundo, agregó otro actor. Y así surgió el drama entre los protagonistas. Los buenos. Y los antagonistas. Los malos. Así crearon en Atenas la tragedia, el género más importante. Las tragedias se basaban en mitos y leyendas conocidos por todos. La comedia es el género más importante. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. Pero, ¿qué estamos haciendo? Tienes razón. La comedia es maravillosa. Y también se la debemos a los griegos. Los hombres hacíamos los papeles de mujer porque no estaba permitido que las mujeres actuaran. Grecia se llenó de anfiteatros que aprovechaban la inclinación del terreno para que se sentaran miles y miles de espectadores sin que uno tapara al otro. Eso era genial. Pero durante el Imperio Romano empezaron a construir los coliseos. Y en vez de teatro, prefirieron circos de espectáculos grotescos, como animales devorando gente o peleas de gladiadores. Hacían combates navales. El coliseo se llenaba de agua y barcos